Hola compañeros, mi nombre es Mariana Barredo y junto a mi equipo abordaremos el tema del imperialismo con dos textos. Para iniciar, su servidora daré una introducción sobre la biografía de Lenin, posteriormente mi compañera Alma con el primer capítulo denominado El imperialismo fase superior del capitalismo, que tiene por nombre la concentración de la producción y los monopolios, mi compañera Diana con el capítulo 7 de El imperialismo fase superior del capitalismo, denominado La crítica del imperialismo, mi compañera Marta Emilia con el capítulo 8 denominado El lugar histórico del imperialismo. Posteriormente, mi compañero Axel abordará la biografía de Ganzegui y abordará algunos de los primeros puntos del texto de América Latina y el imperialismo en el siglo XXI del mismo autor. Mi compañera Jamie y Vania nos explicarán ese texto. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, nació el 22 de abril de 1870 en el seno de una familia típica de la intelectualidad rusa a finales del siglo XIX. Era el cuarto de los 6 hijos habidos por Ilya Ulyanov y María Alexandrovna Blank, quienes se habían establecido en el año anterior a su nacimiento en Simbirsk, una ciudad de provincias pobre y atrasada a orillas del Volga. El primogénito Alexander fue ejecutado por su participación en los preparativos de un atentado al zar III, cuando el futuro Lenin era solo un adolescente. En 1895, el cofundador de la Unión para la lucha por la emancipación de la clase obrera en San Petersburgo. Estudió en las universidades de Kazán y de San Petersburgo, en donde se instaló como abogado en 1893. En 1897, Lenin fue detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Marx y Engels. Elaboró su primer trabajo sobre la aplicación del pensamiento marxista a un país atrasado como Rusia, el desarrollo del capitalismo en Rusia, señalando el avance de la revolución industrial pese al semifeudalismo de las estructuras imperantes. La aparición del libro ¿Qué hacer?, una de sus obras más importantes, en marzo de 1902, lo identifica como el líder de los marxistas rusos. Lenin reclamaba la necesidad de una organización de revolucionarios profesionales y sintetizaba la idea del partido como vanguardia de la clase obrera. Esta obra desató la polémica en torno a cómo estructurar el partido del Segundo Congreso de los Socialdemócratas Rusos, en el que se consumó la ruptura definitiva entre los seguidores de Lenin, llamados Bolcheviques, mayoritarios, frente a los Mencheviques, minoría. Lenin regresó a Rusia en 1905 para incorporarse a la espontánea revolución que había estallado. Tras la derrota de las masas populares, se vio obligado a exiliarse de nuevo en 1907. Lenin y los Mencheviques se acusaban mutuamente de ser responsables del fracaso de la revuelta. Es en esta época cuando escribió su principal tratado filosófico titulado Materialismo y Empiriocritismo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, se opuso a la intervención de Rusia en el conflicto, alegando que supondría la lucha fratricida entre los obreros de toda Europa en beneficio de la burguesía. Expulsó y sistematizó la concepción marxista de guerra, el imperialismo, fase superior del capitalismo, en donde defendía que únicamente una revolución que destruyera el capitalismo podría proporcionar una paz duradera. El análisis que efectuó el líder soviético sobre el imperialismo le permitió demostrar que la guerra era indispensable para los países imperialistas y que en Rusia, eslabón más pequeño de la cadena de estos, era posible transformar la guerra imperialista en una guerra civil. Estas ideas las recogió en su libro El imperialismo, estadio supremo del capitalismo, en 1917. Los bolcheviques tomaron el poder en el llamado Octubre Rojo y empezaron a establecer su sistema político, social y económico por todo el país. En diciembre de 1917, las negociaciones de paz de Brest-Litovsk fueron interrumpidas por la ofensiva alemana y Lenin exigió la paz a pesar de la importancia de las pérdidas territoriales que esta ocasionaría. Cerrado el frente internacional, Lenin se centró en la guerra civil en la que estaba sumida Rusia. El octavo congreso del partido se reunió en marzo de 1919 y organizó el llamado comunismo de guerra, pero no llegó al máximo extremo posible.
ya que Lenin se opuso sucesivamente a las tesis de Trotsky sobre la militarización de los sindicatos y a las de Kollontai, preconizando el control obrero en las bases. Viendo el pesimismo estado social, económico y político del país, Lenin decidió restablecer la libertad del comercio y de las pequeñas industrias. Fue el paso previo al abandono del comunismo de guerra y el establecimiento de la nueva política económica. Pero pareció un problema bastante importante y que marcaría el devenir de la Unión Soviética hasta su final, la burocratización del partido. El líder soviético veía el peligro que suponía, por lo que escribió: nuestro peor enemigo, nuestro enemigo interior, es el comunismo burócrata. Por ello, para vencerlo, debemos recurrir a la última fuente de energía que nos queda, la masa de los obreros y de los campesinos, así como a su nivel de conciencia y su grado de organización. Pero Lenin no pudo desarrollar esta línea de actuación debido al ataque de hemiplegia que sufrió en mayo de 1922. Según se ha sabido con los años, en marzo de 1923 rompió con Stalin y en su testamento pedía al Congreso del partido la sustitución de Stalin, pero esto no se supo hasta 1956, cuando fue hecho público su testamento. Finalmente, el 21 de enero de 1924, murió en Gorki, un pueblo cercano a Moscú. Eso es todo de mi parte. Cedo la palabra a mi compañera Alma. Muchas gracias.